El abonado verde consiste en mejorar el suelo mediante plantas. Realizamos un cultivo y con estas plantas las vamos a incorporar a posteriori al suelo. De esta manera conseguimos una serie de beneficios desde el punto de vista físico, químico y biológico en ese suelo. Las propiedades físicas se mejoran mediante el sistema radicular del cultivo que se trate, ya que éste es capaz de llegar a partes profundas del suelo, lo airea, lo rompe, lo descompacta. Además, el cultivo que establezcamos también va a combatir la erosión de ese suelo, por lo que no lo perderemos y mejoraremos nuestro terreno. Entre las propiedades químicas que podemos encontrar, la primera, y quizás más señalada, y viendo el cultivo que tenemos, es que si empleamos las leguminosas como cultivo, enriqueceremos el suelo con aportes de nitrógeno gracias a la simbiosis que existe entre las leguminosas y las bacterias del género Rhizodium, que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo. Además, el cultivo del que se trate, olvidándonos que sea leguminosa o no, es capaz de extraer nutrientes del suelo que al aportarlo de nuevo a ese mismo suelo sobre el que se ha desarrollado el cultivo, volverán esos nutrientes a estar disponibles para el siguiente cultivo que establezcamos a continuación del abonado verde. Al volver a aportar el cultivo al suelo, lo que vamos a hacer es incrementar con toda esa materia vegetal que estamos aportando de nuevo al suelo la cantidad de materia orgánica y por lo tanto de humus disponible para el nuevo cultivo, y de esta forma también enriquecemos el suelo. Al estar ocupado el terreno, también estamos mejorando el suelo desde el punto de vista de cantidad de organismos y microorganismos disponibles en ese suelo. Muchos microorganismos lo que hacen es alimentarse de nutrientes y transformarlo para que estén disponibles para los cultivos que en ese terreno se vayan a desarrollar. Hay que decir también que el abonado verde es un buen sustituto del estiércol en caso de que en la zona donde nos encontremos o bien este sea muy caro o no esté disponible fácilmente. El momento idóneo para realizar el abonado verde, enterrarlo o incorporarlo al suelo, es en el momento en el que más nutrientes tiene disponible la planta. Este momento se da al inicio de la floración, porque la planta ha acumulado nutrientes disponibles para esa floración, para producir semillas y de esta forma reproducirse y mantenerse como especie, y nosotros lo que vamos a intentar es que esa cantidad de nutrientes se encuentre disponible para el próximo cultivo que realicemos en nuestro bancal dedicado a abonado verde. Además, en ese momento, cuando más nutrientes tiene, también es cuando mayor cantidad de volumen de masa vegetal tenemos disponible, y como nos interesa incrementar la cantidad de materia orgánica en nuestro suelo, el momento idóneo sería, por lo tanto, al inicio de la floración, cuando ésta se encuentra a un 10% aproximadamente. Para aportar al terreno el abonado verde, lo primero que debemos hacer es hacerlo trocitos más pequeños para que esta cantidad de materia orgánica se transforme mejor una vez que esté en el suelo. Podemos utilizar tijeras de poda, aunque es muy lento. Podemos utilizar hoces, por ejemplo, como se hacía antiguamente para segar. También hay que tener mucho cuidado a la hora de emplear esta herramienta porque es muy peligrosa. Y también podemos emplear una desbrozadora. En función del disco o del hilo que utilicemos, habrá más o menos pérdida. Hay controversia o diferentes posturas si conviene o si es bueno o no es bueno enterrar el cultivo de abonado verde. Para gustos los colores, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que nunca se debe enterrar el abonado verde a mucha profundidad. Pasando de los 20 centímetros no es aconsejable, puesto que se pueden producir fermentaciones anaerobias sin oxígeno que pueden desembocar en productos que no sean asimilables para las plantas, sobre todo para posteriores cultivos. Para realizar el abonado verde podemos utilizar multitud de especies. Las más habituales son las leguminosas por el enriquecimiento con nitrógeno que sufre el terreno. Leguminosas como el haba, como los altramuces, como las bezas, como el guisante, pero también hay otras especies como pueden ser las crucíferas, como el nabo forrajero, rábano forrajero o la colza, y otras gramíneas, por ejemplo, como son los cereales de avena, la cebada, el centeno. Estos últimos aportan muchísima materia vegetal. Normalmente utilizo el haba por el aporte de la cantidad de volumen de materia vegetal que aporto con el haba, y además por el enriquecimiento de nitrógeno que tengo en el suelo una vez realizado el cultivo. Además, es un cultivo que se desarrolla rápidamente, que cubre muy bien el terreno, se trabaja bastante bien
y tiene una raíz muy profunda que me labra el terreno en profundidad, por lo cual siempre acostumbro a utilizar el haba. Una vez que tengo el cultivo en el momento idóneo para realizar el enterrado, lo que hago es le doy un buen picado y lo dejo en el terreno y luego lo incorporo a una pequeña profundidad, 5 o 10 centímetros, pues de esta manera entra en contacto la tierra con la materia vegetal y esta se descompone muchísimo antes y se incorporan al terreno tanto la materia vegetal como los nutrientes que ésta tiene. Espero que con este pequeño resumen sobre el abonado verde no resulte difícil aplicarlo en vuestro huerto. Un saludo y hasta el próximo vídeo.